Cuidar nuestras heridas fue el taller que impartió Elizabeth García García, psicóloga clínica, psicomotricista terapéutica y Gestalt, consteladora familiar y colaboradora de Alain Vigneault en El Camino del Clown, de donde esta dinámica, que se denomina shopping al psiquiátrico, centró la construcción de este taller. Al inicio se hizo un círculo de seguridad emocional, un espacio para sentirse, para sincronizar el cuerpo y el alma, con la palabra compartida como mediador de miedos y expectativas. Es una propuesta que, a través de técnicas artísticas y terapéuticas, se inicia en un viaje al rescate y reencuentro de tu niño, niña interior. Se continuó con que cada persona podía escoger a otra persona. Se convertían en una pareja fija y una de las parejas iba a conservar a la otra e iba a tratar de coger los detalles de su movimiento, su postura, su sonrisa como salida. En la construcción de las parejas entra la mirada, el diálogo no verbal, la intuición, las resonancias tónico-emocionales, se percibe vulnerabilidad y complicidad. Una vez están escogidas las parejas, la persona que es observada no interpreta todo lo que hace es lo más natural y genuino posible, siendo ella misma, sin esconder ni querer demostrar nada. La persona que observa realiza un trabajo de atención, de vinculación, de empatía, de espejo, de reflejos, de puntualizar y rescatar características de la persona observada. Se generó una gran expectativa, ya que no se sospechaba lo que podía pasar en ese espacio vacío en el escenario, con unos objetos, 7 sillas y telas y ropas colgando de ellas. El público se convirtió en observador, pero al mismo tiempo protagonista ilustrado a través del otro. Los ojos del despertador eran los colocados en el alma que vibraba. Es importante destacar que se habla de ilustrar y no de interpretar, como lo haríamos en el teatro. La ilustración es dar tu versión de la realidad. Y se empezaron a esculpir el personaje. Se improvisó toda una dinámica donde se observaba cómo los personajes ilustrados iban ampliando sus características, convirtiéndose en seres maravillosos, reaccionando y viviendo situaciones surrealistas y esperpénticas, que nos lleva a la comicidad en la forma y en el contenido. Se abre el imaginario y desde lo simbólico todo lo que sucede nos concierne íntimamente, nos atraviesa y nos toca realmente. Y la persona al final se observa en su personaje, se prepara para entrar a cuidar esa parte de sí misma que se construyó. En el cuidado y la restauración se da un gran espacio a sentir lo que surja, sin prejuicios, dando la cobertura a lo más arcaico. Nos reconciliábamos con nuestro pasado al reconocer, sentir y aceptar lo más genuino de uno mismo. Dignificamos aquella sombra que escondemos y al final del cuidado se comparte en grupo la experiencia vivida. El trabajo del clown debería ser valorado como patrimonio de la humanidad. Nos ayuda a transmutar la tragicomedia de la vida con la risa. La obra de arte eres tú, ser único e irrepetible. Hay una dimensión técnica, la improvisación y el hecho escénico te obliga a hacerte estas 3 preguntas básicas. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde queremos llegar? Tiene por tanto una dimensión terapéutica, con un componente espiritual importante. El clown esencial es una invitación a ser tú mismo, a expresar tu voz, tu alma. Es un espacio para que aflore tu belleza. Una de las leyes del clown es siempre decir que sí. Sí a la vida y a todo lo posible a través del juego con los niños y niñas. Es un camino que te conduce a la fuente inagotable de la creatividad. En la sala de psicomotricidad
También hay este espacio y tiempo para la esencia que propone este taller. La acción escénica es un tiempo y una técnica de representación, integrando el placer de hacer, de pensar, de jugar y de crecer. Cuidarse para cuidar. El cuerpo es el mejor vehículo para aprender a cuidar al otro y a uno mismo. Este taller fue dirigido por Luis Carvajal, psicólogo, ingeniero de caminos, psicoterapeuta Gestalt, formado en varias disciplinas corporales. Es autor del libro Hablar con el cuerpo y del organismo al cuerpo. Dirige la formación en trabajo corporal integrativo. Es un posgrado propio de INEF desde sus inicios en el año 2000. Dentro de la propuesta Cuidarse para cuidar y pasando por muchas veces en las relaciones de ayuda, ponemos la atención en cuidar al otro, en acompañar al otro y perdernos de vista para poder cuidarnos a nosotros, pensando que no cabe en esta relación. Exploramos maneras lúdicas de poder cuidarse a la vez que cuidas, el poder estar con el otro a la vez que estás por ti. Cambiar el foco y ponerlo en el vínculo, en lo que es la relación con el otro. Ponernos como elemento también a atender y no olvidarnos de nosotros. En definitiva, les cuidaremos mejor si nos aprendemos a cuidar. En este taller hubo propuestas individuales, tomar conciencia del propio cuerpo, de la respiración, del estado anímico. Con ojos cerrados, se hizo todo un recorrido corporal. En parejas también se trabajó y se hizo un masaje al otro para activar el cuerpo, cambiando de roles antes de pasar a la siguiente actividad. También se jugó con los pies, siguiendo la música y el juego espontáneo. También hubo trabajo en tríos, donde se hizo un masaje simultáneo a los pies. Se hizo también masaje con pelotas. Otros trabajos que se hicieron en pareja fueron moverse al ritmo de la música y que una pudiera e intentara copiar los movimientos de la otra. En parejas también nos cuidamos y abrazamos a la otra como si fuera un bebé, siendo continente y contenedor al mismo tiempo. También se trabajó en grupo, siguiendo a Luis Carvajal, representando en lenguajes de signos 3 o 4 canciones, con unos gestos y unas posturas muy arritmados con la música, que estuvo muy presente en todas las propuestas. Cada una de las canciones estaba pensada y escogida para el momento actual. El taller Nuestro cuerpo tiene cosas a decirnos, desde la subtilidad energética y la respiración, fue impartido por Sabine Michels, terapeuta psicomotriz, terapéutica psicomotriz y fisioterapia, asistente a científica y doctoranda en una institución universitaria belga, profesora del Instituto Ilia Prigogine. Hubo una presentación del taller por Sabine y luego se pasó a presentarnos al resto del grupo. En ello fue a partir no solo de las palabras, sino también del movimiento, diciendo el nombre y explicando cuál era la profesión de origen, mediante palabras, pero acompañadas siempre de un movimiento corporal que nos definiera de alguna forma. Se fueron dando consignas para moverse libremente por el espacio y posteriormente para encontrar un lugar donde nos sintiéramos a gusto. Desde aquí bajamos al suelo y nos estiramos de manera de estar cómodas, haciendo ajustes necesarios y a la vez ir tomando conciencia, escuchándonos y con una mirada de aceptación
en los puntos de dolor. Escuchamos nuestra respiración sin hacer nada para modificarla. Seguidamente, hicimos progresivamente, poco a poco, más lenta y amplia esta respiración. Estuvimos un tiempito así para ir tomando conciencia. Escuchábamos el impulso de movimiento hasta que fuimos moviéndonos y llegando a la verticalidad, sintiendo nuestros soportes, nuestros apoyos en el suelo, en la tierra. Seguidamente, Sabine propuso un movimiento más concreto en el cual estaban implicados brazos, cabeza y cuello, con mucha lentitud y una actitud de escucha corporal. Pudimos sentir el movimiento incluso de las fascias. Se trataba de un movimiento lento y consciente. Posteriormente, Sabine nos propuso repetirlo individualmente con un ritmo propio, incluyendo toda clase de movimientos. Finalmente, se ofreció un espacio individual de reflexión en torno a nuestras propias sensaciones y vivencias, teniendo la oportunidad de reflejarlo, de reflectirlo por escrito. Después, Sabine nos propuso un espacio de movimiento libre con música, pero la consigna fue de poner conciencia, en primer lugar, sobre las articulaciones, después sobre la musculatura, posteriormente sobre los fluidos corporales y por último sobre nuestras fascias. Era una toma de conciencia en el movimiento, en las sensaciones corporales, en la respiración. Continuamos con una propuesta de movimiento y expresión gráfica. Con la música podíamos movernos libremente y pintar cuando sí lo sintiéramos. Hubo un material de guisar para facilitar la sensorialidad. Pintar en un papel de grandes dimensiones colgado de la pared con las tizas de pizarra. Y seguidamente Sabine también nos propuso un ejercicio donde había la postura de hoy, la de ayer y la del mañana. La postura de hoy se encontraba individualmente, primero a partir del movimiento del cuerpo y buscando una postura estática. La postura de ayer la buscamos en parejas, haciendo cambios posturales para llegar a la postura de hoy. Nuestra pareja nos invitaba a pararla en un momento determinado. La postura del mañana la encontramos en un ejercicio grupal en el cual, haciendo pequeñas variaciones posturales a partir de la imitación de la postura inicial, que era la postura del hoy. Después se expresó a nivel escrito y gráfico la unión de estas tres posturas y finalmente hubo una puesta en común de nuestras vivencias, experiencias y tomas de conciencia. Algunas compañeras compartieron sus vivencias y reflexiones. Podríamos añadir que socialmente estas posturas intermedias o bisagras son más invisibilizadas, pero fundamentan las posturas finales. Sabine compartió este trabajo, que es terapéutico, en crear una historia que está hecha de capítulos. Se trataría de tejer una historia mediante secuencias aisladas que a priori no comprendemos, pero que mediante la repetición y la constancia
podemos ir tejiendo y así reconstruir nuestra historia. También nos compartió que a la vida es necesario poder sostener el desequilibrio para poder encontrar de nuevo el equilibrio y así poderlo experimentar a nivel corporal. Es inevitable, no se puede evitar el desequilibrio. No podemos encontrar nuestro propio equilibrio o homeostasis si este equilibrio propio está fundamentado en recursos propios que hemos de descubrir y desarrollar para hacer frente a los desequilibrios. El cuerpo en la narrativa, de la expresividad corporal y el gesto a la palabra hablada, dibujada y escrita. Este taller fue impartido por Marcela Hernández Lechuga, doctora en educación, directora del CICEP, creadora de la revista chilena de psicomotricidad, docente y formadora de psicomotricistas en educación, terapia, atención temprana e investigación en Latinoamérica y España. Empezó su taller con una introducción sobre lo que es la grafomotricidad, que es una disciplina que estudia los procesos motores implicados en el acto de la escritura. La escritura, entendida como una vía de expresión y comunicación, que requiere de la maduración perceptiva y neuromotora. Desde la psicomotricidad se buscan vías para favorecer los hábitos que permiten a los niños, niñas y niñas enfrentarse con mayor facilidad a los desafíos de las grafías, fijándose en el desarrollo grafomotor, el cual se propicia gracias a las vivencias psicomotoras en relación con una persona adulta referente. En el periodo de preescritura aparecerá el garabato hacia los 18 meses. Y se hizo toda una distinción de las etapas del gesto gráfico realizadas por Bayer y Pick. Estos autores diferencian 3 etapas: la del garabato, la de las formas y las de la simbolización. Tras este recorrido madurativo, se puede considerar que las niñas y niños de alrededor de 5 o 6 años están en condiciones para acometer la escritura. Esquema corporal estructurado, lateralidad configurada y capacidad de organización espaciotemporal. Esto es lo que basa que se puedan tener las condiciones para conquistar las técnicas de lectoescritura. El desarrollo del taller siguió con una narrativa, con una explicación sobre qué es narrar, que para ella sería el arte de poner palabras a los actos. Tomamos a la persona como un ser integral en relación con otras personas. Y nuestra tarea no es interpretar las producciones de los niños, niñas y niñas, sino más bien leerlas, poniendo mucho hincapié en esta distinción entre interpretar y leer. Las distintas dinámicas que facilitó Marcela en el taller nos fueron acompañando a transitar las diferentes fases de una sesión de psicomotricidad. Por tanto, hubo como un ritual de entrada, donde la actividad fue presentarse y se presentaron primero en parejas y luego en tríos, teniendo que presentar a la compañera que teníamos al lado, al resto del grupo. Esta forma de empezar dinamizó y facilitó que la dinámica se fuera formando en el grupo. Entendimos que con esta actividad nos estábamos preparando grupal y emocionalmente para implicarnos en lo que seguía.
Y lo que siguió fue la disponibilidad emocional y la grupalidad para hacerlo posible. Y qué mejor que para hacerlo posible que a través del juego, donde nos resulta fácil soltar algunas de nuestras máscaras y compartir nuestra esencia. Ponernos en juego es poner el cuerpo en juego, como dice Calmels. Hubo una segunda dinámica por parejas y cada una tenía un rol. Una miraba a la otra y la otra mantenía el objetivo de no mirar a la pareja. En esta ocasión se pudo hacer uso de la voz en el segundo cambio. A la hora de compartir la vivencia en el gran grupo, se pudo explicar la cantidad de recursos que se habían puesto en juego para evitar el contacto visual o la palabra. Y se vio que había una cuestión emocional importante, en donde algunas de las parejas empezaron a esquivarse mediante el uso del espacio. El uso del espacio, de ciertos planos, y el cuerpo es entonces cuando entró en juego. De esta dinámica resaltamos la conexión de la grafomotricidad y de la sensorialidad. Se entiende que antes de aprender a escribir es necesario pasar por la máxima amplitud de experiencias sensoriomotoras, y es por esto la finalidad de esta parte del taller. Hubo preguntas como: ¿cómo se puede sentir una criatura al ser invadida por la palabra o por la mirada? ¿Qué herramientas tiene para gestionarlo? Estuvimos considerando que todo este jugar del cuerpo insistiendo en la puntualización sensorial formaba parte de una estrategia de rodeo para llegar a lo gráfico con toda la disposición necesaria. Hubo luego otra segunda actividad. Esta segunda actividad equivaldría al momento de expresión motriz en la sala de psicomotricidad. Le siguió una actividad que transitó del placer de hacer al placer de pensar. Fue la dinámica del cuento motriz, que se combinaba con la actividad sensoriomotriz, con la cognitiva. Nos adentramos en el pensamiento jugando, seguimos poniendo el cuerpo y acentuamos la importancia de estar en relación. El taller, todos los integrantes del taller representaron corporalmente lo que Marcela iba proponiendo, y el cuento motor finalizó cuando todas las compañeras ya pasaron por el turno del relato y movimiento. Si bien con las actividades anteriores indagamos desde la sensoriomotricidad, en esta parte del taller pusimos en juego la palabra y lo que ésta nos provocaba. Nos fijamos bien en la potencia de desarrollar un relato coral, con miras a reforzar el sentido de pertenencia y, por tanto, la autoestima de cada una de las integrantes. Al final del cuento motor, elaboramos un mural conjunto con una gran variedad de materiales. La premisa era plasmar una representación grupal en un papelógrafo suficientemente amplio como para que todas las participantes pudieran ubicarse alrededor y desarrollar aquello que les apeteciera más cómodamente. Asimismo, a pesar de ser una actividad que busca seguir incidiendo en la importancia de la grupalidad, del hacer con otras personas, cada participante contó con espacios propios para expandir su expresión, así como su experimentación con los distintos materiales, asentando de este modo una huella grupal. Para finalizar el taller, hubo una actividad donde cada una de las participantes construyó un avión de papel escribiendo una de las palabras que más le resonó en referencia a lo vivido.
Construyeron aviones, escribieron la palabra y los hicieron volar. Este avión, que contenía una palabra, una frase, se lanzó con la intencionalidad de que llegase a una persona concreta. Y además le comunicamos que ese avión era para ella, estaba dirigido a alguien concreto. Fue notoria la emoción de que te llegaran palabras cargadas de significado, que una persona te había escrito y que esa persona había pensado en enviártela justamente a ti. Esto da cuenta de una concepción del proceso de escritura que toma en cuenta todo el tiempo la importancia de ver al ser integral y de favorecer la relación para que el acto de escribir responda a una necesidad y no a un acto mecánico falto de emoción y sentido. Cada dinámica vivenciada nos deja una huella que se enraiza en lo corporal y en lo grupal. Como conclusiones, se fueron diciendo: para que el desarrollo del proceso de la grafomotricidad sea eficaz, es necesario crear un contexto comunicacional, respetando el ritmo propio de cada criatura y sensibilizándola a través de propuestas específicas que aporten seguridad, relacionadas con el garabato, los ideogramas y el dibujo. Es importante introducir técnicas de expresión pictográficas, escriptográficas, optimizar la independencia segmentaria mediante la coordinación visomotriz y la organización perceptiva, alcanzar el control progresivo de las articulaciones y agilizar en los dedos adecuando el tono muscular al trazo, acrecentar las distintas posiciones corporales frente al plano gráfico, así como la progresión de los tipos de soporte, facilitar la progresión de los ejercicios mediante la constancia de la forma, arabescos, rellenos, formas, puntos, rayados. Con todo lo expuesto entendimos que es responsabilidad de las adultas que intervienen con niños, niñas y niñas la coordinación y organización de la adquisición de la actividad gráfica, para lo cual es necesario conocer las fases de adquisición, así como todos los mecanismos que intervienen, sin dejar de lado el poder plantear actividades vivenciales que recojan al máximo de huellas posibles. Tuvimos una conferencia con José Ángel Rodríguez Rivas. El tema elegido fue ¿estamos regidos por 3 cerebros? José Ángel, compañero de la AEC, es médico, psicoanalista, psicomotricista, gran escritor, es doctor en psiquiatría, doctor en filosofía y miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es formador en práctica psicomotriz desde nuestra escuela AEC y desde la CEFOP a la cual pertenecemos. Es profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física de la Universidad de Gales en Málaga. La primera de las ideas a desarrollar fue si realmente tenemos 3 cerebros, o si tenemos 3 culpas, o si tenemos varias posiciones. Se cuestionaba sobre lo que ha aprendido hasta ahora, y lo que ha aprendido tiene que ver con que la vida humana no es una máquina psiconeurológica. Por tanto, es una posición distinta que la visión de la neurociencia. Hizo un recorrido importante histórico para poder ir enlazando estas 3 estancias, cerebros o culpas, desde Platón hasta Nietzsche y hasta nuestros días.
Si una cosa ha aprendido, es que se ha de hablar de lo que sabes. Y cada uno ha de hablar de lo que sabe, que es mejor que intentar debatir con los que saben de otra cosa. Al situarnos en la Grecia, en Platón, había una frase que seguramente se ha traducido mal, que es conócete a ti mismo, que tendría que haber sido traducida con cuídate de ti mismo. Y en este momento, cuidarse de sí mismo tendría que ver con crecer personalmente y socialmente. El culto al cuerpo siempre fue elevándose al universo, al espíritu, a Dios, a la cristiandad, hasta que en 1700 el cuerpo se planteó como un desecho. El espíritu era lo elevado y el cuerpo era una pura máquina. Hasta que llegó Descartes con el Rex Cognita y la Rex Extensa, con los textos de anatomía, que colocaron al cuerpo y a la mente como una sola unidad, y los afectos en medio de esta historia sobre el cuerpo carne, que solo la palabra transformó la carne en cuerpo. Se pasó a ver un panorama general de la psiconeurología y la neuroeducación, y fue a partir de 1800 con los balances neurológicos, la frenología y el localizacionismo de esta etapa. Es decir, según la zona afectada se afectaba una función humana que estaba representada en una zona concreta del cerebro. Cuando se descubrió la neurona, y seguramente, aunque algunos lo niegan, fue Ramón y Cajal, se hizo un gran cambio importante y no se pudo sostener la diferencia entre cuerpo y mente. Pasamos a 1909, donde se investigó sobre las 52 áreas que Brodmann hizo importante, sobre el homúnculo de Penfield en el 1960, pero se sostuvo muy poco tiempo con las investigaciones de los rusos y el constructivismo, Luria y Vygotsky por su parte también. Y entre ellos sí que podemos decir que empezaron a contar lo que teníamos 3 cerebros. Luria dijo que había un área primaria que recibe impulsos y los manda. Se dedica a mantener la vida y el tono cortical. Sueño, vigilia, metabolismo. Uno de nuestros principales autores psicomotricistas básicos fue Víctor da Fonseca, un neuropsicomotricista que ligó los conceptos psicomotores a estas áreas cerebrales, sobre todo a las áreas primarias, secundarias y terciarias que Luria nos estuvo poniendo sobre la mesa. Y hablaba de una primera área funcional que los psicomotricistas conocemos como conductas neuromotrices y que tienen que ver con el tono y el equilibrio. La segunda área sería la de proyección de asociación, es decir, el sistema operativo, el procesamiento de la información, la elaboración y la preparación de los comandos motores. Esto lo conocemos como conductas perceptivo-motrices, es decir, la lateralidad, la noción del cuerpo y la estructura espaciotemporal. También habla de una tercera área que es de superposición, que está en la corteza, en el área prefrontal, y su función es la proclamación, regulación y ejecución de los programas motores.
Estas tres áreas, tanto si las llamamos como Luria como si las llamamos como Víctor da Fonseca, se influyen mutuamente. Y además nosotros, los psicomotricistas actuales, las tenemos que poder ligar con el juego del placer sensoriomotor, con las conductas neuromotrices y con lo simbólico y la representación. Esta manera de pensar fue deslocalizando esas áreas tan concretas que antes del 1900 eran preponderantes. En 1970 se publica El cerebro en evolución, un escrito de John Morgan Altman, que habla de tres cerebros: el primitivo, reptiliano, con conductas simples, impulsivas. Los instintos eran asociadas y esta sería la primera área de Luria. John Morgan Altman también hablaba del sistema límbico, que sería el segundo cerebro, el intermedio, y se ocupaba de la memoria a largo plazo, las emociones, el placer, el sexo. Y un tercer cerebro, el neocórtex, con los dos hemisferios y la elaboración del pensamiento abstracto. Vimos que este recorrido de la neurociencia se pasó del localizacionismo, en que todo era descriptivo, centrado en la diferencia entre la realidad y la fantasía y la perpetuidad del paradigma dual, binario, cartesiano, a una forma más elaborada, buscando otros conceptos como plasticidad, resonancia, resiliencia, factores epigenéticos. Pues se buscaba en aquella época la evidencia científica. La medicina influyó muchísimo a que esto pudiera irse desarrollando. Por tanto, en esta evidencia científica, en esta depender del causa-efecto neurológico, se dedicaba a programar, compensar, reparar las habilidades, y el humano era tomado como un ordenador que se podía programar, borrar y reprogramar. Por eso, los conceptos claves de esa época fueron las emociones, el placer y los instintos. ¿Qué subyace detrás de todas estas formas de pensar? Pues parece que subyace que todos somos iguales. Pero la vida nos ha demostrado que no es así. Sería muy fácil si lo fuera. Y fue Nietzsche que dijo una frase tal como: no hay hechos sino interpretaciones. Hay hechos orgánicos que luego se representan en palabras y puede ser al revés. Hay palabras también que se representan por hechos. ¿Qué provocó todo esto? Esta pregunta que nos hicimos al inicio de todo: ¿quién manda más de los tres cerebros? ¿Quién manda más, el cerebro o el cuerpo? Pero como no hay uno sin el otro, en el fondo volvemos a ver que es una cuestión retroactiva interrelacionada. En el fondo, el problema es que hay palabras que controlamos y palabras que no controlamos. Hay palabras que aprendemos y hay otras que nos quedan dentro sin aprenderlas, sin control. Y eso es el lenguaje, la cultura, el universo simbólico del otro, que altera y que es la historia de cada uno con sus fantasmas. Y aquí tenemos que nombrar y descubrir a Sigmund Freud, que trabajó con Charcot la histeria a partir de hipnosis. Y allí que descubrieron con los pacientes que tenían ciertas alteraciones en el cuerpo, pues que no se correspondían con lógicas anatómicas, lo que serían
ahora nombrados como trastornos psicosomáticos. Freud se cargó de golpe la teoría localizacionista y a eso le tenemos que reconocer, puesto que a todo lo que no tenía una localización se le denominó el inconsciente y se dio cuenta que hay palabras que habían venido desde fuera, que se quedaban inscritas en el cuerpo y que sin embargo provocaban un problema en el propio cuerpo y un problema que ni el propio cuerpo reconocía. Y de allí empezó el psicoanálisis. De la misma época fue un neurólogo, Dupré, en 1913, que empezó a hablar de la palabra psicomotricidad. Habló de las torpezas donde no había lesiones neurológicas. Y todo ello hizo pensar en una refutación de las áreas cerebrales como localización de los trastornos. Todo esto a partir del siglo XX. ¿Qué conclusiones podemos establecer en este recorrido por la historia del cuerpo y de la forma de entender la relación de cuerpo-mente? La primera es que hay un otro que es el lenguaje que marca nuestra historia, nuestra manera de colocarnos en el mundo, de relacionarnos y por tanto nuestra historia, nuestros síntomas. Ya no es un determinismo genético sin poder modificar, ni determinismo histórico, ser de tu papá y de tu mamá y venir a ocupar un lugar en la familia. Esta herencia simbólica sí que se puede modificar. No se trata tanto de no ser o ser como papá y mamá, sino de dejarlos de lado. Esto significa que el lenguaje altera la lógica racional, es decir, no existe la percepción, lo que existe son sujetos percibientes, y la consecuencia es que una causa humana puede provocar diferentes desencadenantes, y que no existe una realidad, sino la realidad individual, la que cada uno ve. Incluso existen realidades paralelas. El concepto fundamental acá ya no sería la evidencia, sino que sería el de verdad. Y no hablaríamos de dualismo, sino de tres órdenes distintos, que serían lo real, lo simbólico y lo imaginario. La última consecuencia sería que finalmente cada uno escribe su vida como puede y como quiere. Y por tanto, los conceptos fundamentales ya no serían instinto, emoción y aprendizaje, sino que serían deseo, fantasma y pulsiones. Y la consecuencia última es que no hay dos cuerpos iguales, dos historias iguales. ¿Cuál sería la conclusión a todo este desarrollo? Pues que depende de lo que tú creas que es un ser humano y que unos darán más importancia a las neuronas, al aprendizaje y otros a las historias. Y ninguno tiene la razón absoluta porque no hay nadie que lo pueda demostrar desde una sola teoría. Se tiene que elegir entre evidencia y verdad, entre biología o historia, entre realidad y real, entre imágenes y palabras. Al fin tenemos que elegir entre conocer o saber. ¿Qué sería, después de todos estos postulados, la psicomotricidad? Pues para José Ángel sería una teoría del cuidado, del conocimiento, y una teoría y una clínica que permitieran que cada sujeto se haga cargo de su cuerpo, con sus posibilidades, sus imposibilidades, sus paradojas, y a partir de ahí, como decía Freud, pasar de la imposibilidad, de la impotencia a la posibilidad, porque hay cosas que no las cura la psicomotricidad. ¿Y cuál sería el futuro de la psicomotricidad? Desde nuestra teoría vamos en contra de las perspectivas
neurológicas y tendríamos que hacer un gran esfuerzo de visibilizarnos, de escribir y de difundir, de hablar de lo nuestro en cualquier ambiente. Para finalizar, con todas las preguntas posteriores, se focalizó que nuestra fascinación como humanos por los cacharritos, es decir, por las máquinas, en el fondo van a ser ellos quienes nos van a anular a nosotros. El mito de hoy en día no es la inteligencia artificial, es que nosotros lleguemos a pensar como las máquinas. Y esto se está dando. Estamos fascinados bajo el poder de la imagen y la historia queda como un cotilleo. Lo vemos en la política y en todos los ambientes. Y acabamos con entusiasmo y deseo y agradeciendo la calidad de las aportaciones y la riqueza y toda la movilización que la jornada dio de sí para cada uno de los participantes. Y hasta la próxima.
Para terminar la jornada,